Bueno, empezamos entonces. Vamos a terminar la clase de química del carbono con la parte de polímeros, ¿sí? La clase de hoy es bastante cortita, así que vamos a ver polímeros. Ya hemos visto la introducción a polímeros en la clase pasada y hemos dicho que los polímeros son aquellas sustancias formadas a partir de una molécula pequeña que llamamos monómero, que se repite a lo largo de una cadena larga, que cuando tiene dos monómeros le llamaremos dímero, con 3 trímeros, etcétera. Hasta 10 son llamados oligómeros, oligo significa pocos, y a partir de los 10 en adelante ya polímeros, es decir, muchas partes, ¿no? Hemos hablado de las características que presentan los polímeros y debido a esto su gran incidencia en la industria, en su uso actual, debido a que presentan inercia química, es decir, no se oxidan con facilidad, tienen resistencia mecánica adecuada para el uso que se le da, son dieléctricos, es decir, son aislantes eléctricos, son elásticos, es decir, que pueden deformarse y regresar a la forma original, tienen gran deformación. Son de fácil teñido, podemos conseguirlos de distintos colores porque se hace, toman los colorantes fácilmente. Son de baja densidad, lo que significa que grandes volúmenes tienen poca masa. Y son de fácil obtención a bajas temperaturas, lo que nos está diciendo de que podemos conseguirlos con un gasto energético bajo. Muy bien. Hemos hablado de los polímeros naturales. La mayoría de estos hemos visto que son de la química biológica, como las proteínas, los ácidos nucleicos, la celulosa y el almidón para los vegetales, el glucógeno, así se llama, para los animales. Y el caucho, que es el de mayor utilidad para la industria, ¿no? Para nosotros en la ingeniería. También vamos a ver ahora justamente cuáles son los sintéticos, es decir, los que el hombre ha creado en el laboratorio, tienen distintos usos en la industria. Y otra forma de clasificación que habíamos dicho que le íbamos a dar era, pueden ser de adición o de condensación. Los de adición son aquellos que en el producto van a presentar absolutamente todos los átomos que tienen los monómeros de los cuales partimos, ¿sí? Adición es suma, es decir, vamos a sumar todos los monómeros, mientras que los de condensación se forma el producto, a partir de los monómeros vamos a formar el producto, y una molécula pequeña, normalmente agua, que es la que se forma cuando polimerizamos a la sustancia que queremos obtener, ¿no? Muy bien. También podemos clasificarlos a través de la resistencia al calor. Los termolábiles, aquellos que no permiten ser recalentados, porque se oxidan, se queman, y los termoestables son aquellos que soportan las temperaturas adecuadamente, los podemos reblandecer y darles nueva forma. Y por último, por las propiedades mecánicas que presentan, esto ya lo van a ver en conocimientos de materiales con un poco más de detalle, que pueden ser plásticos, elastoplásticos, resinas, fibras sintéticas, etc. Muy bien. Hemos visto la polimerización del caucho natural y lo que nos quedaba ver para hoy son los polímeros sintéticos. Y a eso nos vamos a dedicar. Bueno, dentro de los polímeros sintéticos vamos a ver
En primer lugar, los polímeros de adición, es decir, aquellos en donde en el producto van a aparecer absolutamente todos los átomos que teníamos como reactivos. Y yo les voy a hacer notar que la reacción que se presenta en este tipo de polímeros, la reacción química, tiene prácticamente la misma forma para todos los polímeros, o la gran mayoría de los polímeros que vamos a ver, solamente que vamos a cambiar mínimamente los reactivos, ¿sí? Pero a partir del reactivo que nosotros pongamos, la polimerización siempre va a ser de la misma manera. Miren, el más sencillo de todos los polímeros es el polietileno. Este que hablábamos, ¿se acuerdan que el etileno era el eteno? Ahí lo tienen como reactivo al eteno, es decir, al compuesto que tiene dos átomos de carbono que están hibridizados sp2, por lo tanto forman 120 grados, y acá tienen los hidrógenos, ¿sí?, en el resto de los orbitales moleculares. Cuando nosotros colocamos N moléculas del etileno, el etileno va a sufrir en determinadas condiciones que se le da a la reacción la ruptura del enlace pi, el doble enlace, de tal manera que ese doble enlace ahora se abre y el compuesto que antes tenía estas características ahora va a tener cada uno de los carbonos, al romperse el doble enlace, la posibilidad de unirse a un nuevo átomo. Es decir, que deja la hibridación sp2 que tiene acá para volver a su hibridación sp3. De tal manera que ahora los tres enlaces que va a poder formar, los dos ya formados con los hidrógenos más este que queda libre todavía, van a estar colocados a 109 grados. Acá teníamos 120 grados, acá pasamos a tener 109, es decir, se abre el doble enlace y cambia la hibridación del carbono. De tal manera que este enlace que queda libre para cada carbono, ¿sí?, va a poder unir a otro etileno y este quedará libre, y de acá a otro etileno, obviamente que ya está roto su doble enlace, y acá quedará libre para seguir ampliando la cadena. De tal manera que ahora lo vamos a escribir un poco más ordenado a esto. Fíjense que cada carbono ahora tiene dos átomos de hidrógeno, uno para cada lado, ¿sí? Recuerden que la hibridación que tengo, que es sp3, hace que tengamos 109 grados para cada hidrógeno, y obviamente para los carbonos vecinos. Y miren, lo que tengo ahora es una larga cadena única, un hilo de carbonos, con cada uno de ellos con los sustituyentes que son hidrógeno, los de los costados, y esta cadena obviamente va a terminar, va a empezar en un extremo, va a terminar en la otra, pero es zigzagueante, porque son 109 grados los que van formando la cadena carbonada. Lo único que tengo es el hilo de carbono y los hidrógenos en cada una de las valencias que han quedado libre, se va extendiendo para un lado y el otro, ¿no es cierto?, para los dos extremos. Ese es el polietileno, el que vamos formando. No son otra cosa que hilos de carbono, de un hidrocarburo,
que se van superponiendo al azar. Lo que vamos a obtener es una sustancia amorfa, no va a tener características cristalinas, sino que esos hilos se van a ir entrecruzando y superponiendo entre sí, formando una capita delgada, que cuanto mayor grosor tenga esa capa, mayor calidad va a tener mayor resistencia va a tener, y los poros que va a formar van a ser cada vez menores, entonces le vamos a poder dar distintos usos. El polietileno puede ser un envase adecuado para llevar líquidos, no tanto para llevar gases, porque al tener tantos poros, el gas puede escapar por cualquiera del entrelazado que tienen estos hilos. Obviamente pueden llevar sólidos y si son de buena calidad, líquidos, y a veces líquidos a presión. Muy bien. Bien, el que le sigue es a ver, ¿alguna pregunta sobre el polietileno, cómo se hace? ¿Está claro cómo es la polimerización del monómero? Se rompe el doble enlace y queda cada carbono con la posibilidad de unir a otro etileno que se ha abierto, ¿sí? Es un radical etilo ahora, para cada lado. Entonces va creciendo esos hilos. ¿Sí? ¿Está claro o alguna pregunta quieren hacer? No, profe, está claro. Vamos bien, profe. Bueno, miren, si en vez de partir del etileno, tomamos esta molécula, es decir, tengo el doble enlace y en vez de tener 4 hidrógenos, uno de los hidrógenos ha sido sustituido por el metilo, de tal manera que ahora tengo 3 carbonos, esto se llama propeno. Propeno. Y el propeno recibe el nombre comercial de propileno. Propileno. Entonces, cuando se abra el doble enlace y empiecen a unirse, un carbono tiene los 2 hidrógenos, pero el vecino tiene un carbono y tiene un metilo. Es decir, esto va a tener un metilo de por medio en vez de tener todos hidrógenos. Y este compuesto ahora se llama polipropileno. ¿Sí? Polipropileno. Fíjense que es exactamente la misma forma de polimerización que tiene el etileno. Exactamente la misma. El doble enlace se rompe y esos 2 carbonos pueden unirse y seguir la cadena para ambos extremos. Nada más que ahora, en vez de tener 4 hidrógenos, en un carbono hay 2 hidrógenos, pero en el otro hay un hidrógeno y un metilo. Entonces, eso se va repitiendo a lo largo de toda la cadena, formando el polipropileno. ¿Sí? O sea, la única diferencia está en el reactivo. Miren este otro. Este se llama policloruro de vinilo. ¿Cuál es el reactivo? Es el mismo, nada más que en vez de tener el hidrógeno o el metilo, ahora tengo un cloro. Y fíjense que acá voy a tener cloro, acá voy a tener cloro, acá voy a tener cloro, es decir, es exactamente igual. ¿Sí? Policloruro de vinilo. ¿Lo conocen? El PVC. Ahí está. ¿Sí? Policloruro de vinilo, PC, que no, PC en polivinil cloruro, ¿cierto? Polivinil cloruro. Así lo ponen en inglés, ¿no? Muy bien. Pero se entiende que la polimerización es exactamente la misma para todos, ¿sí? Y son todos de adición,
porque acá no perdemos ningún átomo, lo único que hacemos para la polimerización es abrir un doble enlace y se unen todos los monómeros que tenemos. Y miren esto. Si yo tuviera que fabricar esa sustancia que está puesta ahí como producto, ya yo la voy a escribir acá. Miren, en vez de tener los 4 hidrógenos, acá tengo un, ¿cómo se llamaba eso? Un benceno, ¿no? Un benceno. Es decir que ahí está puesto con las 3 enlaces, nada más, ¿sí? Así. Pero ya sabemos que esos enlaces rotan. Este compuesto que va, lo voy a poner para acá, aquí, aquí uno de por medio, van a ir apareciendo. Y en el resto los hidrógenos, ¿sí? Aquí estamos, se dan cuenta que es exactamente el mismo. Aquí está el reactivo que yo necesito para formar este compuesto, que recibe el nombre de poliestireno. Por lo tanto, este se va a llamar estireno, ¿sí? Estireno. Y el estireno al polimerizar se forma el poliestireno. ¿Lo conocen ustedes al poliestireno? ¿Al poliestireno expandido? ¿Telgopor no es? Es el telgopor, exactamente. El telgopor es el poliestireno expandido. ¿Se dan cuenta lo que en 4 polímeros que se hacen exactamente de la misma forma y que solamente hemos partido del etileno, es decir, de 4 hidrógenos sobre el doble enlace de los 2 carbonos, hemos ido cambiando solamente uno de los hidrógenos por un metilo o por un cloro o por un benceno, ya tenemos 4 sustancias de altísimo uso en la tecnología, ¿no? Como son el polietileno, el polipropileno, el PVC, el poliestireno o ligopor, ¿no? Miren el teflón. ¿Cómo es el teflón? Otro de los compuestos que se forman por adición. El teflón se sigue usando mucho. ¿En dónde? A ver si... Plomería, en arreglo de gas y todas esas cosas. Ajá, claro, todo eso. Sí, porque antes se usaba para recubrir metales de hierro fundido y hacían las planchas de teflón. Pero ahora están prohibidas, se ha descubierto que el teflón puede ser cancerígeno, entonces han dejado de fabricar esas planchas de cocina para poder usar, se sigue usando el teflón como sellador de juntas, ¿no es cierto? A ver. ¿Teflón, profe, es cancerígeno? Sí, cuando tenemos una junta rosca, ¿sí? Entonces ponemos una cinta de teflón a la vuelta, le damos varias vueltas a la cinta de teflón y recién enroscamos sobre el teflón. El teflón, como es tan finita la cinta, se acomoda perfectamente en la rosca sin tapar los surcos, y cuando nosotros enroscamos, el teflón sella las dos, las dos partes que han sido enroscadas, porque por la rosca podría perder el fluido que vaya por dentro del caño, ¿no es cierto? El teflón lo que hace es sellar esa rosca para evitar pérdidas. Profe, yo vi que usan ahora otra cosa en vez del teflón, por ejemplo, en el gas, que es como un hilo. Cáñamo. Eso, no me salió el Sí, nombre. se puede poner un sella rosca y cáñamo y eso va a
a tener el mismo efecto que el teflón, porque el teflón en realidad son hilos, nada más que son mucho más finitos que el cáñamo, y vienen una cinta que es, pero extremadamente delgada. ¿Han visto alguna vez una cinta de teflón? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa cinta blanca tan delgadita, ¿sí? Uno le hace varias vueltas a la rosca y después recién enrosca la otra parte, y el teflón lo que va a hacer es sellar esa rosca para evitar las pérdidas. Ahí la usamos. Miren el reactivo. ¿Cuál es el reactivo que se usa para fabricar el teflón? Dice tetrafluoretileno. Entonces, el tetrafluoretileno va a ser, tetra significa 4. Flúor, 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 flúor. Ahí está. Entonces, es exactamente lo mismo que el polietileno, nada más que en vez de tener hidrógenos, todos son flúor. ¿Sí? A lo largo de la cadena, todos son flúor. Y esto es el teflón. ¿Sí? Ahí está el compuesto. A partir del tetrafluoretileno obtenemos el teflón. Se dan cuenta que los 5 polímeros que acabamos de ver se hacen exactamente con el mismo tipo de reacción. Es la ruptura de un doble enlace que permite adicionar monómeros en los 2 extremos, formando hilos larguísimos que se superponen para formar una estructura en forma de malla, y que dependiendo del reactivo que yo ponga, va a ser el producto que obtenga y las propiedades que va a tener ese producto, obviamente, ¿no? ¿Está claro cómo se hacen los polímeros de adición? Sí, profe. Bien. Profe, Los una pregunta. Sí. Cuando habló del teflón y que se descubrió que es cancerígeno, ¿se refiere, por ejemplo, a los recubrimientos de teflón sobre, por ejemplo, sartenes? Exactamente. En la cocina, ¿no es cierto? Las planchas para la cocina, los sartenes que tienen teflón, ya no se permite la fabricación. Por lo menos en Europa. Acá todavía lo seguimos consumiendo. Acá somos más duros. Bueno, resistimos al cáncer nosotros. Muy bien. Sigamos. Entonces, para los polímeros de condensación ya la cosa cambia un poquito y va a ser ya un poco más complejo, ¿no? Los polímeros de condensación son los que encontramos, por ejemplo, en la biología, en la formación de aminoácidos, de proteínas a partir de aminoácidos, de ácidos nucleicos a partir de los nucleótidos, de triglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos ejemplos en la biología de polímeros que son de condensación. Esos son polímeros naturales de condensación. Los que vamos a ver acá son los polímeros sintéticos de condensación. Y en primer lugar vamos a ver este compuesto tan particular, se llama nilón 66. Es el que nosotros comúnmente le llamamos nylon, ¿sí? A ver, cuando hablo de nylon, por ejemplo, las prendas de vestir venían en una época con nylon, ¿no es cierto? Pero no son para estas latitudes. En La Rioja, una prenda de vestir que tenga nylon, en el verano nos morimos, ¿sí? Para nosotros la prenda tiene que ser de algodón para que sea fresca, que pueda absorber el agua, la humedad, la transpiración, y no que sea impermeable y que por adentro estemos constantemente tirando agua, dentro de una caldera. A ver, ¿cómo se hace el polímero que se llama nilón 66? Se usa
un diácido y una diamina. Diácido y diamina. Diamina, las dos tienen que ser primarias. El diácido, lógicamente, no puede ser de otra manera, es una molécula que tiene en cada extremo de la molécula dos grupos carboxilos. Ustedes saben que los grupos carboxilos necesariamente deben ser carbonos primarios, por lo tanto no podrían tener más de dos. En cambio, las aminas son primarias, secundarias o terciarias. En este caso en particular, las diaminas también van a tener que ser primarias en los extremos de la cadena. Y los dos compuestos, tanto el diácido como la diamina, tienen 6 átomos de carbono. De allí el nombre de 66 o 6,6, ¿sí? De 6 carbonos, ambos monómeros. A ver, tengo un carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Acá un carboxilo, acá otro carboxilo. Y por el otro lado vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, en este extremo, una amina. Y allá en el otro extremo, una amina. ¿Sí? Este se llama ácido hexanodioico. Hexanodioico. O ácido adípico. Y ese es el nombre comercial, ácido adípico, el nombre histórico que tiene este ácido. El ácido de 6 átomos de carbono, el diácido de 6 átomos de carbono se llama ácido adípico. Y el otro compuesto de 6 átomos de carbono con las dos aminas se llama hexametilendiamina. O exildiamina. ¿Estamos de acuerdo? A esta amina yo la voy a reescribir poniéndole los dos hidrógenos, ¿sí?, por separado, para que podamos ver que el hidrógeno de la amina con el oxidrilo del ácido va a formar agua. Y por esto se llama polímero de condensación, porque hay un segundo producto que es el agua, que en cada unión se va a ir desprendiendo. Cada vez que una amina la exildiamina se una con un oxidrilo del carboxilo del ácido adípico, se va a producir la salida del agua. Y ahora, fíjense que al carbono que se le fue el oxidrilo, le quedó una valencia libre. Al nitrógeno, que se le fue el hidrógeno, quedó una valencia libre. Por lo tanto, ahora va a haber una unión carbono-nitrógeno. A este hidrógeno lo vamos a poner para acá. Y a esto lo vamos a poner así. Y esta estructura que acabamos de formar, aquí, ¿sí?, es una amida, una unión amida. Cuaternaria, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y estos 4 átomos están puestos todos sobre el mismo plano. Después esto sigue a 109 grados para ambos lados. Pero la unión amida está puesta, es una chapa, ¿no es cierto?, donde están puestos los 4 átomos y después se distribuye el resto. Obviamente que en este extremo voy a tener la posibilidad de hacer otra unión, ¿sí?, con otro diácido. Y aquí voy a tener la posibilidad de hacer otra unión con otra diamina. Por lo tanto, acá habrá otra capita de unión amida, acá otra de unión amida,
y entre medio de eso van las uniones de 109 gramos. Como tengo muchas uniones amida en la polimerización, a esto se le llama poliamida. Poliamida. ¿Sí? Esta poliamida en particular recibe el nombre de nilón. Nilón 66 o 6,6. ¿Se entiende cómo se ha hecho la unión? De la misma manera que en la clase pasada explicamos la formación de las amidas a partir de un ácido con una amina, el amoníaco. Bueno, en vez de tener amoníaco, acá tenemos una amina. Entonces, entre el ácido y el amino, formamos la unión amida. Al haber varias amidas en la molécula, tenemos la poliamida. Muy bien. En el compuesto que aparece ahora, tenemos un diácido, pero sobre el benceno. No sé si se dan cuenta que hemos sustituido dos hidrógenos en posición para, es decir, en los extremos, por dos ácidos carboxílicos. Y el otro compuesto, el que tiene el oxidrilo en verde, es un dialcohol, el etanodiol, porque son dos átomos de carbono con dos oxidrilos, etanodiol. Entonces, cuando el carboxilo del diácido se une al oxidrilo del alcohol, forma una unión éster, que es la que vimos en la clase pasada, ¿sí? Unión éster. Es la que está indicada en el compuesto de abajo en azul. Es decir, un carbono carboxílico unido al fenol y luego al oxígeno, que hace de puente para el resto de la cadena que se repite. Y en los extremos se puede unir hacia la derecha otro diácido, hacia la izquierda otro dialcohol y continuar la polimerización. Como este es una unión éster, el compuesto que hemos obtenido acá es un poliéster. Poliéster. Bueno. En este caso el poliéster se llama dacron. Se lo usa mucho para la vestimenta, ¿no? Se mezcla el hilo de lana o el hilo de algodón con el poliéster para fabricar, se sustituye parte del algodón por poliéster o de lana. Entonces, en estos dos polímeros de condensación tenemos una poliamida y un poliéster. Porque esas son las uniones que se forman. En la poliamida, una unión entre un ácido y una amina, y en el poliéster, una unión entre un ácido y un alcohol. Bueno, en la parte de arriba, de esas 5 reacciones que tienen ahí, en realidad es el camino que siguen los reactivos para llegar a obtener un polímero muy particular que se llama neopreno, ¿no? Se comienza con carbonato de calcio y carbono para formar carburo de calcio. El carburo era el que usábamos para fabricar acetileno en el tubo de la soldadura autógena. Bueno, acá vamos a fabricar con el carburo de calcio y agua acetileno, pero ese acetileno va a servir de monómero para agregar un catalizador y que empiece
la polimerización, ¿sí? Ese etileno se le va a agregar un carbono, luego con ácido clorhídrico va a formar el cloropreno, y el cloropreno con más etilos y con polimerizantes van a formar en definitiva el neopreno. Tiene 4 átomos de carbono con 2 dobles enlaces conjugados y cloro. ¿Saben para qué se usa el neopreno? ¿O neoprene? ¿El neopreno no está hecho los trajes de buzo? Sí, señor, para los trajes de buzo se usa, ¿sí? Porque el neopreno tiene la propiedad de ser aislante térmico. Entonces se fabrican esos trajes que van pegados al cuerpo y les permite a los buzos sumergirse en aguas de muy bajas temperaturas y soportar esa temperatura sin entrar en hipotermia, ¿no es cierto? Les da un margen mucho mayor para trabajar. Bueno, y el último de los compuestos, el que está abajo, se forma entre una cadena carbonada muy particular que en realidad está formada por silicio. ¿Recuerdan que el silicio está por debajo del carbono en la tabla periódica? Es decir, también tiene la propiedad de formar cadenas, nada más que al ser tan grande el silicio, las cadenas no son mayores a 4 a 5 átomos de silicio y ahí se cortan. Pero si esta sustancia, fíjense que tienen dos metilos sobre el silicio y 2 oxidrilos sobre el silicio, ¿no? Como el silicio es muy grande, entonces hay espacio suficiente como para que entren los 2 oxidrilos sobre el silicio. En cambio, sobre el carbono eso no puede pasar porque es tan chiquitito, los oxidrilos se tienen que acercar muy mucho y ya se deshidrata la molécula formando el carbonilo. En cambio acá, el silicio es mucho mayor, puede tener esos 2 oxidrilos sobre el silicio. O sea, 2 metilos, 2 oxidrilos. Y entre los 2 alcoholes de 2 moléculas vecinas se forma una unión de tipo éter. ¿Sí? La unión éter es entre 2 alcoholes. La unión éster era entre un ácido y un alcohol. Acá se forma una unión de tipo éter. Por lo tanto, el oxígeno hace de puente para moléculas de silicio, para átomos de silicio que a su vez tienen 2 metilos como sustituyente, ¿sí? Es decir, que el hilo que forma la cadena está formado por silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, en ese orden así. Y de cada silicio le van a salir 2 metilos, que son las otras 2 valencias que le queda a cada silicio, y eso se denomina silicón. ¿Han sentido nombrar al silicón? Es famosísimo. Sí, ¿Dónde han sentido nombrar al silicón? No, no haga decir esas cosas. ¿Eh? ¿Dónde? Yo escuché, profe, que se ponen las mujeres en los aumentos de ¿Un tipo de pechos. goma? Por ejemplo, sí, esa es la silicona, ¿no es cierto? Se puede, como es inerte, no hay reacción de antígenos, anticuerpos en el organismo, entonces se pueden poner implantes de silicona, ¿m? Para modelar el cuerpo. También se lo utiliza en spray para dar brillo, por ejemplo, o se lo usa con un solvente adecuado para sellar juntas. Bueno, hay muchísimos usos del silicón. A ver, en Estados Unidos hay un valle muy famoso, el Silicon Valley, en donde está toda el origen de la computación, ¿no? Muy bien, hasta acá llegamos con nuestra
unidad de la química del carbono. Ahí tienen varios sitios de internet que pueden consultar si quieren. Ya saben que esto está en el campo virtual. Y la unidad que nos estaría quedando, que es la unidad de tratamiento de residuos y efluentes, vamos a colocar en el campus un apunte que ha escrito la ingeniera Munuce, porque ella es magíster en medio ambiente, está dedicada a esto, así que ella es la que ha escrito este apunte para que lo tengan ustedes. De todas maneras, el tratamiento de residuos y efluentes lo van a ver también en ingeniería legal, en otras partes en donde existen leyes para evitar la contaminación del ambiente, ¿no? Uno cuando habla de la química, inmediatamente piensa en la contaminación causada por la química. Sin embargo, la química es la asignatura, la ciencia que, sabiéndola usar adecuadamente, podría evitar la contaminación, ¿no? Llevar a todas las sustancias que son contaminantes a ser neutralizadas mediante la química para evitar la contaminación. Así que tenemos que cambiar un poco ese juicio que tenemos sobre la química como contaminante. ¿Alguna pregunta para hacer, chicos? Ninguna, profe. Bueno.